Amén, hermanos. Señor le bendiga, amén. Vamos a levantar una oración antes de empezar la palabra en esta mañana, amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por todo lo que harás. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, somos instrumento en tus manos. Y estamos aquí, Señor, para recibir lo que tu presencia, lo que tu Espíritu Santo nos quiere enseñar y revelar en esta mañana a través de tu palabra. Señor, queremos que tu presencia sea en nosotros y que toda palabra salga sazonada y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Habla cada vida, habla cada corazón, habla mi vida, Señor. Necesitamos palabra tuya, Señor, en esta mañana. Necesitamos que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pueden sentarse, amén. El tema de esta mañana, hermanos, le he puesto permanecer en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que permanecer? Amén. Nosotros como cristianos debemos permanecer en todo tiempo. Aún las personas que no son cristianas tienen que permanecer muchas veces en muchas cosas para obtener lo que quieren. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que permanecer. Dios nos dice que si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. Amén. Así que si hay una persona que no permanece en Él, automáticamente no está siendo discípulo de Jesús. La palabra de Dios nos enseña claramente. Hay tiempos de escasez en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay tiempos de abundancia. Y muchas veces hay tiempo de hambre y tiempo de mucha abundancia en cuanto a la comida, ¿verdad? Hay tiempo de bendición y hay tiempo también de salud y hay tiempo de enfermedad. Hay tiempo, hermanos, donde nosotros no tenemos ni qué comer y hay tiempos que tenemos que comer mucho. ¿Es así o no es así? Hay tiempos que a cuánto nosotros muchas veces nos falta en la nevera, nos falta alimentos. Y hay tiempos a veces que estamos a reventar la nevera de alimentos. Hermano, yo, gracias a Dios aquí no me ha pasado eso. Pero nosotros que venimos de países sudamericanos, centroamericanos, sabemos lo que es pasar hambre y sabemos lo que es tener en abundancia. Amén. Yo sé lo que es comerme todo el día un pan y un vaso de agua. Y muchas veces, hermanos, he tenido que comer pollo y he tenido que comer cerdo, carne, porque he tenido en abundancia. Pero también sé lo que es comerse un pan con agua cuando no es tener una moneda en tu bolsillo ni siquiera para coger el autobús. Lo he palpado, lo he vivido en mi vida. Amén. Y hay esos tiempos, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que analizar. Tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Dios nos enseña en su palabra, hermanos, que nosotros siempre tenemos que reconocer a Dios en todo tiempo. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, en los tiempos difíciles nos olvidamos de Dios. En los tiempos difíciles le decimos a Dios que Él tiene la culpa de todos los problemas que nosotros estamos pasando. En los momentos difíciles, hermanos, es cuando nos olvidamos de Dios. El problema nos invade y el problema no permite ver las cosas claras de lo que Dios quiere para nuestra vida. Solamente cuando, hermanos, cuando nosotros pasamos dificultades difíciles, es cuando muchas veces más buscamos a Dios. Amén. Y cuando tenemos en abundancia, nos olvidamos de Él. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando tenemos abundancia en nuestras vidas, hermanos, nos olvidamos de que Dios existe. Y Dios nos enseña en su palabra que debemos de reconocer a Dios en todo tiempo. Amén. Tenemos que tener a Dios presente en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. En tiempo de salud y en tiempo de enfermedades. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestras enfermedades, cuando en nuestra juventud hemos vivido una vida, hermanos, desagradable ante los ojos de Dios. Hemos fumado, hemos bebido, hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Y sin embargo, muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestros propios actos. Y la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre siembra cosecha. Si tú siembras cosas indebidas delante de Dios, vas a cosechar cosas indebidas.
Tenía un tío mío que murió hace poco tiempo. Le encantaba beber, hermanos. Bebía mucho whisky, mucha cerveza, mucho alcohol. ¿Y qué sucede, hermano? Que él dice, no, yo voy a disfrutar la vida. Sí, la disfrutó. Amén. Pero al poco tiempo, hermano, cayó con un fuerte cáncer en su vida por causa de la vida que llevaba. Son consecuencias de lo que uno hace en su juventud. En nuestra juventud muchas veces nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, pero vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Amén. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero, hermanos, analizar a un hombre que a mí me ha llamado mucho la atención. Este hombre fue un personaje muy radical en su mensaje. Nosotros cuando analizamos a muchos profetas, supongamos el profeta Elías, profeta de fuego, ¿verdad? Profeta de unción, profeta donde él decía, Señor, que descienda fuego, y descendía fuego. Esa era la voz de Elías. Después tenemos a Eliseo, cogió la doble porción, la doble unción de Elías, y con su manta hacía señales, milagros, prodigios. Acuérdese del hacha que cayó en el agua y la hizo flotar. Acuérdese de todos esos milagros, de los muertos que resucitaron. Pero hubo un hombre, hermanos, que tuvo un ministerio grande, y Jesucristo lo reconoció, que no ha habido otro hombre como él, y su nombre se llama Juan el Bautista. Amén. Este hombre, la Biblia no describe ningún milagro de él. La Biblia no describe, hermanos, ni siquiera una señal prodigiosa diciendo, este hombre sanó leproso, sanó enfermo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, nos enseña en su palabra, que este hombre vino a la tierra para preparar el camino de Jesucristo. Dice la Biblia que desde su niñez fue lleno del Espíritu Santo. Desde su niñez él fue lleno del poder de Dios y se mantuvo en esa etapa de su vida, de su adolescencia, de su juventud, en la presencia de Dios. Y la Biblia no lo dice, pero lo muestra. Dice que Dios le habló a él y le dijo que él tenía que preparar el camino del Mesías. Y le dijo, donde tú veas que desciende el Espíritu Santo sobre él, ese es mi hijo. Y él sabía lo que Dios le había dicho. Él sabía lo que Dios le había encomendado. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención de este hombre. ¿Sabe lo que me llama la atención de este hombre? Que era un hombre humilde. ¿Y sabe por qué le digo que es humilde? Porque no me diga usted que Juan el Bautista no sabía lo que Isaías había profetizado. Juan el Bautista sabía que él era el escogido para llevar el camino que tenía que preparar para Jesús. Él sabía que su nombre había sido profetizado y sabía que él iba a llevar el mensaje de salvación. El mensaje, de preparar el camino para Jesús. Él lo sabía. Sin embargo, era un hombre humilde. Él no se enorgulleció diciendo, no, a mí Dios me ha levantado para preparar el camino de Jesús. No, dice él que fue humilde. Él cuando lo vio Jesús le dijo, yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos, de tu calzado. Él tuvo tanta humildad, hermanos, pero era un hombre que tenía a Dios por dentro de su vida. Aún hasta en los tuétanos de sus huesos tenía la presencia y la unción de Dios. Este hombre nos enseña en su palabra que Dios lo había levantado, era un hombre radical. Y radical no significa, hermanos, que muchas veces la palabra radical nosotros la tomamos mal, pero era un hombre radical, significa que él iba a la raíz del problema. Y dice la Biblia que él fue escogido y fue levantado en el desierto. ¿Sabe que el ministerio de él fue el ministerio más corto de todos los ministerios que nos muestra la Biblia? Él solamente duró 6 meses su ministerio aproximadamente. 6 meses preparó el camino para el Señor. Andaba bautizando en el río Jordán y arrepentimiento de pecado. Y hay una cosa que también me llama la atención de este hombre, que dice que cuando veía que la multitud, dice que Jerusalén y Judea iban al desierto para escuchar el mensaje de él, para escuchar y ser bautizados por él. Dice que iban también fariseos, saduceos, gente religiosa iba donde él predicaba. Y dice que cuando él los veía, mire hermano, la Biblia hay que enseñar, hay que analizarla bien con entendimiento, pero no carnal, sino entendimiento espiritual. Dice que cuando él veía a los fariseos,
dice que él le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Los fariseos pensaban que por su religiosidad ellos iban a escapar de la ira venidera, de la ira que va a venir y de lo que pasó en ese tiempo, porque pasó una profecía que se cumplió, que Jerusalén iba a ser destruida, y se cumplió esa profecía. Jerusalén, hermano, fue totalmente destruida, pero en 1948 se cumple otra profecía, que Israel volvió a ser capital. Israel volvió a ser un país, una nación. 1948 volvió a surgir el olivo verde, como dice en su palabra. Este hombre, cuando lo ve a los fariseos, le dice claramente, en otras palabras, él le dice lo que había en los corazones de ellos. Y le dice: en sus corazones ustedes dicen, tenemos a Abraham por padre. ¿Se ha leído esa porción? Eso significa de que Juan el Bautista tenía una visión clara, espiritual, tenía discernimiento de espíritu, sabía lo que cavilaban en su pensamiento. Sabe que Jesús también tenía ese don, hermano. Eso es un don precioso. Es un don que muchos siervos de Dios lo tienen. Es un don, hermanos, que Dios le muestra lo que el hombre está pensando en su mente o lo que el hombre va a pensar en su mente. Usted dirá, ¿eso existe? Sí que existe, hermanos. Lamentablemente hay pocos ministerios de esto, pero Dios está levantando en estos últimos tiempos, porque su palabra nos enseña claramente en Joel 2:28 que en los postreros días su Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, hablarán en nuevas lenguas, soñarán. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos del libro de Joel. Estamos viviendo los últimos tiempos, lo que profetizó Daniel. Estamos viviendo tiempos que lo vio Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la iglesia, tú y yo, muchas veces dormimos. La iglesia, hermano, no está percibida de los acontecimientos que están pasando en el mundo. Usted no se da cuenta, hermano, la situación económica cómo tambalea a nivel mundial. En cualquier momento esto puede ser terrible, hermanos. Usted no se da cuenta cómo el ambiente natural, la tierra, hermanos, cómo hay desastres sobrenaturales. Y usted dice, bueno, es que esto tiene que pasar. No, eso está escrito en su palabra. La tierra gime por causa del pecado del hombre. La tierra ya no aguanta más el pecado del ser humano. La Biblia lo enseña claramente, hermanos. Y usted dirá, lo que está escrito es cierto. Sí está escrito. Está escrito y es cierto. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Porque Dios nos da de su espíritu y lo sentimos en nuestro ser. Tenemos un Dios real, un Dios vivo, hermanos. Los padres de Juan el Bautista fue Zacarías. Cuando leemos nosotros la palabra de Dios, vemos que Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Zacarías fue un sacerdote. Y yo quiero que nosotros notemos algo, hermanos. Desde el libro de Malaquías, no hasta Mateo, porque Mateo fue escrito después de Jesús. Del libro de Malaquías hasta el sacerdote Zacarías, hubieron 400 años de silencio. No hasta Mateo, sino hasta Zacarías. Amén. 400 años de silencio donde no había profecía, donde no había, hermanos, revelación profética, donde no había visión de Dios en ese tiempo. Sin embargo, a los 400 años se presenta un ángel y le habla a Zacarías de que va a tener un hijo y a su esposa Elizabeth. Y ahí es cuando nace Juan el Bautista después de un cierto tiempo, después de un año. Dios comienza a hablar, pero yo quiero que nosotros notemos algo, hermanos. En los 400 años de silencio, por eso que nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en una Biblia hasta el libro de Malaquías. Pero en los 400 años la Biblia católica le ha puesto unos libros apócrifos, y esos libros, hermanos, no le damos nosotros mucha importancia porque Dios no habló nada en ese tiempo. Amén. Dios no habló en ese tiempo. Sin embargo, hermanos, Dios comienza a hablar al sacerdote Zacarías. ¿Qué era lo que pasaba en ese tiempo, hermanos? Que en ese tiempo los sacerdotes que habían en Israel, esos sacerdotes, hermanos, es probable que eran levantados por medio de dedos, por medio del sistema político romano que había en ese tiempo. Ya Dios no hablaba a ningún sacerdote. Todos los sacerdotes del tiempo, los fariseos, estaban totalmente corrompidos.
Había, hermanos, el sistema del mundo en ese momento estaba totalmente, hermanos, desviado a la voluntad de Dios. Había, hermanos, pecados a la luz. Habían asesinatos, había homosexualismo, había, hermanos, adulterios. Y se lo voy a mostrar por la palabra de lo que había en ese tiempo. Había todas estas cosas. Sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, manda a su Hijo, pero primero prepara el camino, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, después de los 400 años que había corrupción moral y había los políticos eran señalados, nosotros vemos, hermanos, que Juan el Bautista era un profeta que hablaba directamente, iba al problema, como le dije, era radical, hablaba directamente al problema. ¿Y qué pasa? Que este profeta se encuentra delante del rey Herodes. Si lo conocemos, hemos escuchado al rey Herodes. Y él viene y le exhorta y le dice, tú estás con la mujer que a ti no te corresponde, con la mujer de tu hermano Felipe. Y la mujer se llamaba Herodías. Amén. Estaba en adulterio él, el rey Herodes. Y viene Juan el Bautista y le dice el pecado que tiene. ¿Cuánto hoy en día, hermanos, necesitamos predicadores de esa manera? Predicadores que digan la verdad, no predicadores, hermanos, que entretengan a la iglesia. La iglesia de Cristo hoy está entretenida, hermanos, con cosas que a Dios no le agradan. Ya no se escucha la voz de Dios dentro de la iglesia. Ya no se escucha, hermanos, gente que hable de Dios, gente que tenga discernimiento de espíritu. Ya no se escuchan las profecías dentro de la iglesia. Ya no hay bautismo en el Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Qué ha pasado dentro de la iglesia? Se ha enfriado por causa del pecado. Amén. Y Juan el Bautista le reprende duramente y le dice que tiene que dejar a la mujer de su hermano. Pero Herodes no le gustó, Herodes sabía que era verdad y continuaba con eso. Él quiso matarlo, pero no lo hacía porque sabían que Juan el Bautista era profeta. La gente creía que era un profeta y él no lo hacía. Hasta que cierto tiempo, hermanos, después de un tiempo fue asesinado por Herodes a través de la hija de Herodías. Amén, hermanos. Hasta ahí creo que me entienden, ¿verdad? ¿Quién era Juan el Bautista? En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15, en este versículo vemos que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Este profeta fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del poder de Dios desde el vientre de su madre. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Amén. Yo quisiera, hermanos, haber sido desde el vientre. Bueno, me imagino que Dios tuvo algo que ver en mi vida porque mis abuelos oraban por mí. Y yo creo que por cada uno de ustedes también tienen al lado suyo alguien que ora por usted. Amén. Y aunque usted no lo crea, Dios le guarda a través de esa oración. Y le llena de su espíritu y le hace conocer. Amén, hermanos. El mensaje básico de Juan era predicar sobre el pecado. Como le dije, no habían milagros, no habían prodigios en el ministerio de él. Pero que resulta que después de 6 meses este hombre es encarcelado. Y dentro de la cárcel sucede algo, hermanos, que es ahí donde quiero llegar. Vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Creo que es hasta del 2 al 5. Amén, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 2 hasta el 5. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Juan estaba en la cárcel y por alguna manera, hermanos, no se sabe qué le pasó a Juan, pero en un momento muy difícil de su vida, de su ministerio,
parece que él tuvo una pequeña como duda de lo que él había recibido proféticamente. Cuando la Biblia nos enseña, hermanos, dice que él estaba preso en la cárcel. Él estaba pasando una situación difícil en su vida. Todas las profecías, todo lo que él había anunciado en ese momento parece como que él no lo tenía claro. Y es ahí donde yo quiero llegar, hermanos. Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, nos olvidamos de Dios. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestras vidas, nosotros, nuestra mente, nos olvidamos de que Dios existe. Satanás trabaja con nuestras mentes y nos comienza a meter dardos. ¿Dónde está tu Dios? Mira a la gente que no tiene a Cristo, ellos tienen bien, están bien, son bendecidos, tienen buenos coches, buenas casas. Y tú que eres hijo de Dios, no tienes nada. A que Satanás le habla así muchas veces en su mente. ¿Por qué? Porque Satanás sabe dónde nos puede atacar. Y en ese momento Juan el Bautista estaba pasando una situación muy difícil. Pero en el libro de Lucas, capítulo 7, vamos a leer, es la misma porción, pero dice algo más adicional que quiero que entendamos. Lucas capítulo 7, versículo 18 al 22. Amén, hermanos. El mensaje de Juan fue siempre Cristo. Él nunca se presentó como yo soy el profeta, sino que él dijo, yo preparo el camino de aquel que viene tras de mí, que es más poderoso que yo. Siempre decía él eso. Amén. En Lucas capítulo 7, versículo 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vieron a él, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti, le decían a Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Dice, mire lo que hace el Señor. Van y le preguntan a Jesús. Y le dice, Juan nos manda, desde la cárcel nos manda a preguntarte si tú eres el que había de venir o era otro. ¿Entiende lo que le quiero decir? Juan estaba totalmente pensando que quizás su ministerio había fracasado, que quizás él se había equivocado. Pero mire lo que Jesús le dice. En esa misma hora, mire lo que hace Jesús. Sana a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le da la vista. Y respondiendo Jesús le dijo a sus discípulos, a los 2, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Tremendo ministerio de Jesús, hermanos. Levanta muertos, sana enfermos, hace milagros, hace prodigios. ¿Y qué nos está pasando nosotros en estos últimos tiempos? Si Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros mayor las haréis. ¿Sabe por qué la iglesia de hoy, hermano, está totalmente dormida, desapercibida de lo que Dios ha dicho en su palabra? Usted póngase a autoanalizar su vida. ¿Cómo lleva su vida cristiana? ¿Usted es una persona que ora? ¿Usted es una persona que lee la palabra de Dios frecuentemente? ¿Usted es una persona que está apartada totalmente del mundo o vive? El mundo está metido en usted. ¿Cómo es su vida espiritual? Queremos que Dios haga milagros, queremos que Dios descienda en este lugar, queremos que el Espíritu Santo se mueva de una manera sorprendente, queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas, en nuestra familia, pero vivimos una vida desordenada. Queremos ver milagros, pero vivimos una vida desordenada. Queremos que Dios nos hable, pero no vivimos como Dios quiere. Queremos que Dios trate con nuestras vidas, pero vivimos como nos da la gana. Y Dios, hermano, quiere que nosotros nos encaminemos otra vez a vivir su palabra. Él dice claramente en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero si no nos responde es porque no clamamos. Y si clamamos, clamamos con una vida desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios no se lleva con el pecado, hermano, grabémonos bien esto. Dios no se lleva con el pecado. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Dice que el que se aparta del pecado, ¿qué alcanza? Misericordia, ¿verdad? Y Dios nos enseña eso en su palabra. Dice que le dijo a Juan, anda
le dijo Jesús a los discípulos de Juan, que vayan y le digan lo que él estaba haciendo. Usted se imagina, hermanos, la noticia cuando Juan la recibió. La Biblia no narra esto. La Biblia no dice lo que Juan sintió, lo que Juan dijo, o lo que Juan expresó su alegría. No lo dice. Pero la Biblia nos enseña que Juan el Bautista, cuando estuvo preso, sus discípulos fueron a darle las buenas nuevas noticias, las buenas nuevas de que Jesucristo hacía milagros, levantaba enfermos, levantaba muertos y hacía milagros. Pero dice la Biblia que al poco tiempo Juan el Bautista, la cabeza se la sacaron. Amén. Fue degollado por Herodes. Le sacaron la cabeza. Hermanos, si él, estando ahí, preso, Dios, hermano, hasta el último momento le dio ánimo. Yo le aseguro, hermano, eso sí se lo puedo asegurar, que en el momento en que Juan recibió la noticia de que él era el Mesías, su tristeza se le transformó en alegría. Porque él sabía que no había trabajado en vano. Él sabía que todo lo que había hecho no era en vano, porque Dios, Jesús, lo fortaleció en el momento más difícil de su vida. Y nosotros muchas veces, hermanos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, nos apartamos y dejamos a Dios a un lado. Y sabe algo, hermanos, que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, detrás de nosotros está una bendición grande que nos espera. Y muchas veces nosotros la atrasamos o muchas veces la dejamos de recibir. Porque en lugar de buscar a Dios, nos apartamos de Él. Y Juan el Bautista en ese momento, hermano, él recibió una bendición tremenda. Él recibió fortaleza. Y yo le aseguro que en el momento que le cortaron la cabeza a él veía el cielo como lo vio Esteban. Cuando dice que Esteban estaba siendo apedreado, dice que mientras las piedras le caían encima. Imagínese Esteban, usted, una persona, un discípulo de Jesús, estaba ahí que le tiraban piedras. Y no hablando de unas piedritas, hermano, eran piedras grandes que le caían encima. Imagínese una piedra, solo con una ya me rompe la cabeza y me sale sangre. Dice que las piedras le caían una tras otra. Había una multitud que le tiraba piedras. Sin embargo, en el momento de su aflicción, en su momento más difícil, cuando las piedras le caían, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, tú vas a ver lo que Dios te quiere mostrar. En medio, de, hermano, de lo difícil de tu vida, es cuando Dios se manifiesta. No pierdas el momento más glorioso de tu vida. No pierdas en el momento más difícil de tu vida. Es cuando Dios te quiere bendecir. No permitas que el enemigo te robe la bendición. Dios te quiere bendecir en los momentos más difíciles de tu vida. Y en los momentos también de bendición, Dios te quiere dar más. Acordémonos, hermano, de Job. ¿Qué le pasó a Job? Job agradaba a Dios. Job le servía a Dios. Sin embargo, un día va Satanás delante de la presencia de Dios y le dice a Dios, claro, dice, Él siempre te va a adorar, Él siempre te va a alabar si Él tiene todas las bendiciones que tú le has dado. Y Dios le permite a Satanás que le quite todo lo que él tenía. Le permite, hermano, que le quite todas las riquezas. Incluso mata a los hijos, incendian su casa, le quitan el ganado y por último le manda una enfermedad tremenda. Dice que él cogía su bastón y se arrancaba la espalda y se sacaba los granos que habían en su vida. Sin embargo, Job, vienen los amigos y le dice, la propia mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Vaya esposa que tenía, ¿verdad? Vaya esposa que tenía. Maldice a tu Dios y muérete. Y dice que Job, venían los amigos, no la mira a ver, hermana, que ella no es así. Y dice que mientras él estaba, hermanos, mientras él estaba en esa situación, vinieron sus amigos y en lugar de darle consuelo, lo que le dieron fue más dolor en su vida, porque sus amigos no le dieron valor, sino más bien le desanimaron. Pero sin embargo, él se mantuvo creyendo de que Dios era el centro de su vida. ¿Y qué pasó después de esto, hermanos? Dice que Dios le dio más de lo que tenía. O sea, detrás de ese dolor venía una bendición más grande. Y usted dirá, ¿por qué Dios permite el dolor?
¿Por qué Dios permite las circunstancias en nuestras vidas, estos problemas, para darnos la bendición, si nos la puede dar cuando estamos bien? Pero hermano, muchas veces Dios nos pule. Dios muchas veces es como el oro cuando es metido en el fuego. Hermanos, somos nosotros, nos saca la escoria, nos saca la basura, nos saca todo lo malo de nosotros. ¿Para qué? Para pulirnos más, aprender más de la vida. ¿Y sabe por qué también, hermanos? Porque para ir al cielo tenemos que estar preparados. Amén. Para ser adoradores tenemos que estar preparados en la adoración. Para predicar su palabra, hermanos, tenemos que aprender a vivir las circunstancias difíciles. Cuando mi hijo estaba en el hospital, estuvo muy grave un tiempo. Yo me acuerdo, hermano, que él estaba grave en el hospital y yo me vine a mi casa, ella se quedó sola en el hospital. Y llegué a mi casa y me puse a llorar. No me enfadé con Dios ni le eché la culpa a Dios, no. Yo sabía que eran momentos que el ser humano muchas veces pasa. Sin embargo, me puse a llorar y decirle: Señor, ayúdame a pasar este momento difícil que estoy pasando. Y mientras yo estaba en esa situación, hermano, descendió el Espíritu Santo a mi vida y me dio fuerza, me levantó, me dio nuevas esperanzas. Y hoy le puedo decir, hermano, que todo el proceso que pasé con mi hijo fue de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque ese momento de aflicción en mi vida me hizo entender que yo tenía que retomar otra vez el camino para agradar a Dios. Viví un evangelio falso, un evangelio que a Dios no le agradaba, un evangelio que hago una cosa mala, sí, pero a Dios me perdona. Mentira del diablo, hermanos. Hay que tener un cambio en nuestra vida. La Biblia dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres nueva criatura, no eres la criatura vieja con sus pecados y delitos que vivían en los tiempos pasados. Dios nos llama a vivir una nueva vida, dejar el pasado y encaminarnos en su verdad. Todos los procesos difíciles, hermanos, que tú pasas en tu vida, es Dios queriéndote enseñar. Y Dios le dio a Job, hermanos, no digo mejores hijas, pero le volvió a dar hijas. Le volvió, hermano, a dar una nueva familia. Le dio posesiones más de lo que tenía. Y usted dirá: ¿y esto es mejor? No, no es mejor porque él ya tenía. Pero a Dios le plació darle eso. Amén, hermanos. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 11 al versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 15 dice así: vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo nos acecha, lo que la Biblia nos dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuche bien, no tenemos lucha con el hermano, sino tenemos lucha con, ¿qué dice? Principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué dice? O sea que hay un día malo para tu vida. Amén. Dios nos dice en su palabra que hay un día malo para nuestras vidas. Amén. Dios, su palabra nos enseña que no todo en la vida es fácil. Hay un día malo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Confiad en mí. Yo vencí al mundo, vosotros también lo podéis vencer. Eso nos dice su palabra. Amén, hermanos. Dice: estad firme en el 14. Ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Hermanos, no tiene que ver entre hermanos discordia. No tiene que ver, hermano, entre hermanos peleas, pleitos, conflictos. Eso a Dios no le agrada. Amén, hermanos. Si usted no está de acuerdo con un hermano, si a usted no le gusta ese hermano como es, el deber de usted es orar por esa persona. Porque a la final, hermanos, el que está equivocado soy yo. Y tenemos que analizar bien, hermanos, dónde está lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios quiere en nuestra vida, hermano, obediencia. Yo sé que, como decía el pastor el otro día, cuando hablamos de obediencia todos se enfadan. Pero hermanos, si no le hablamos de la verdad,
Si no le hablamos de la obediencia, mañana va a ser un día negro para usted. ¿Por qué? Porque hoy muchos ya no están aquí presentes. Yo en lo largo de mi vida cristiana, hermano, he visto muchos cristianos que se han ido. Muchos cristianos que estaban dentro de la iglesia y se dieron un salto para el mundo y contrajeron SIDA y hoy no están aquí en el mundo. Cristianos que por un momento, hermanos, se fueron a tomarse unas cervezas y encontraron la muerte en la calle. Cristianos, hermanos, que por un momento de placer perdieron lo que tan glorioso que Dios nos ha dado, que es la salvación. Por un momento, hermanos, de placer en la vida, te puede costar caro. Amén. En el libro de Juan, capítulo 14, ya estoy por terminar, hermanos, amén. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Miren lo que dice el Señor Jesús a través de Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Amén. Dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es momentánea. La paz del mundo es falsa. La paz del mundo, supongamos ahora el mundo quiere buscar la paz mundial, pero créanme que no la encontrarán. Porque el único que trae paz a nuestra vida es Cristo. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Cristo es nuestra paz interior. ¿Sabe que hay muchas personas, hermanos? Hay muchas personas que hoy en día no encuentran la paz de Dios porque quieren encontrar la paz en otras personas. Quieren encontrar la paz pensando de que un político, de que un presidente va a traer paz a la nación. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que orar por ellos, pero la Biblia nos enseña que la paz no va a venir, porque la única paz es Cristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Miren lo que dice esta versión que cogí. La paz le dejo, mi paz le doy. Yo no se la doy a ustedes como le da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén, hermanos. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra? Que no seamos cobardes. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los borrachos, los hechiceros, los afeminados, dice que estarán fuera en el lago que arde con fuego y azufre. Ese texto es duro, hermano, pero Dios es así. Porque Dios es santo y ninguna cosa impura entra al reino de los cielos. ¿Sabe que Dios nos creó a nosotros santos? Adán y Eva fueron santos. Sin embargo, cuando pecaron, perdieron su santidad. Y Jesucristo nos la devolvió por medio de su sangre y por medio de su muerte y su vida eterna. Cuando nos la dio, nos devolvió otra vez la salvación y la vida a nosotros. La santidad nos la devolvió. Y usted dice, sí, pero yo soy pecador. Sí, pero nos santificamos en Cristo. Nos santificamos en su palabra. Nos santificamos viviendo para Él. Amén, hermanos. Dos textos más y termino. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice el Señor, Pablo, escribiendo, hablándole a Timoteo, nos dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dice Dios a nosotros, hermanos, Dios, usted y a mí no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Usted toma la decisión de pecar. Usted toma la decisión de decir, yo voy a hacer lo malo hoy. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado espíritu a usted, no de cobardía, sino de valentía, de decisiones. Usted escoge el camino hoy. Amén. Y en Juan 16:33, con esto termino. Juan 16, versículo 33. Esta cosa os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Dios nos dice claramente en su palabra, en el mundo tendremos aflicción. Aquel que le dice a usted que en el mundo va a tener amor, o aquel que le dice a usted, venga a mi iglesia, que aquí encontrará solamente amor y paz y tranquilidad, le está mintiendo.
El hecho de que seamos cristianos no significa de que no tengamos angustia, aflicciones, dolor. Sin embargo, su palabra nos enseña que Dios es nuestra paz en medio de la angustia. Dios es nuestra tranquilidad, Dios es nuestra fuerza. El mundo no tiene dónde ir, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, estuvo en la cárcel y como sabemos todos, le cortaron el cuello. Sin embargo, en el último momento de su aflicción, Jesús le manda una muy buena noticia. Y Juan el Bautista se llenó de gozo y de alegría. Y yo sé, hermanos, que quizás tú estás pasando por dificultades. Quizás tú estás pasando por problemas en tu vida. Quizás estás pasando por angustia. Quizás, hermanos, el sueldo que a ti te pagan no te alcanza. Quizás tienes algún familiar enfermo. Quizás tienes a alguien, hermano, que está en la última etapa de su vida, queriéndose ya hasta morir. Pero déjame decirte una cosa, que Dios sabe tu aflicción. Dios sabe lo que tú estás pasando, pero muchas veces es necesario pasar cosas en este mundo para aprender. Sabe que en el problema no vemos, pero luego lo vamos a ver. ¿Qué es lo que Dios quiere darte a tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte a tu vida? Dios, hermano, nos quiere bendecir, pero no te dejes que el enemigo te robe la bendición de la que Dios te quiere dar. Pasa esta aflicción que estás pasando. Pasa este dolor que estás pasando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.